Este programa es posible gracias al equipo conformado por Gitanjali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Melanie Pieruzzi, Carlos Javier Virgües, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo, y a todo el equipo de operaciones radio y Mundo UR. También puedes seguir la transmisión en vivo en mundour.com. Y recuerda que nos puedes seguir en @mundourweb, @radioescuelaur y @Rafael Arraiz en X y @Rafael.Arraiz en Instagram. Venezolanos ya está disponible en el canal de YouTube de Unión Radio Cultural. Saludos para todos desde Venezolanos en esta serie que venimos haciendo sobre la historia de Caracas. Hoy vamos al capítulo 15, cuando en 1959 se crea la Oficina Metropolitana de Planeamiento Urbano por iniciativa conjunta de los dos consejos municipales de la Caracas de entonces, que eran Libertador y Sucre. La OMPU se crea con la finalidad de coordinar esfuerzos municipales para planificar el crecimiento de la ciudad. Primero se denominó Oficina Municipal de Planeamiento Urbano y luego Oficina Metropolitana de Planeamiento Urbano. La primera fue la que hizo el Plan General Urbano de 1970 a 1990, que con sus dificultades de implementación fue un plan de prevención del crecimiento de la ciudad. La segunda OMPU es fruto del mismo acuerdo entre ambos consejos municipales, pero surge en 1972 y es la que cambia su denominación a metropolitana, fruto de la ordenanza conjunta llamada Ordenanza de Ordenación Urbana del Área Metropolitana, refrendada por ambos consejos. Y luego, a partir de la Ley de Descentralización Política y Administrativa de 1989, la elección directa de alcaldes y la división del municipio Sucre en 4 municipios, la OMPU desaparece y la planificación urbana la asume una oficina específica de cada municipio. Muchos resienten la pérdida de esta oficina de coordinación municipal que ciertamente cumplía en buena medida sus funciones y sus objetivos. Y llegamos a 1961, cuando se construye la autopista de Prados del Este. Recordemos lo siguiente: en 1953, el arquitecto Jorge Romero está drenando la ciénaga de la zona para trazar las calles y avenidas de la urbanización Prados del Este, cercana a la urbanización campestre Los Campitos, que era de 1955. Pero habrá de esperar a que se construya en 1961 la autopista que parte de Las Mercedes y llega a la redoma de Prados del Este para su pleno desarrollo. Antes se llegaba por la carreterita, por una carretera muy precaria. Y años después, enlazando con la avenida principal de esta urbanización de grandes dimensiones, la que tuvo y todavía tiene unos chaguaramos, se construyeron Alto Prado y Manzanares. Y en 1973 se continuó la autopista hasta la Trinidad, con los túneles y el distribuidor de Prados del Este. Por su parte, la autopista ha sido ensanchada en 2 oportunidades. Y además del distribuidor de Prados del Este, tiene otro menor en tamaño, que es el de Los Campitos, y otro en la urbanización Santa Fe. Es una arteria vial muy importante, obviamente. ¿Por qué? Porque permitió el desarrollo urbanístico de todo el sector sureste de Caracas y se conurbó con la Trinidad, el pueblo de Latillo y las urbanizaciones La Lagunita, Lomas de la Lagunita, Caicaguana y Villanueva. También de 1961 es el distribuidor El Pulpo.
Hemos dicho antes que la autopista del Este, que era como se llamaba, estaba concluida hasta la California en 1955 y la autopista Valle-Coche para 1961 también estaba terminada, entonces faltaba un distribuidor que enlazara estas dos autopistas. Ese es el distribuidor El Pulpo. Comenzó a construirse en 1958 y se inauguró en 1961. Para entonces los niveles de dificultad ingenieril condujeron a que el trabajo tomara 3 años de construcción. Es un distribuidor esencial ya que une el este, el oeste y el sur de la ciudad y permite la conexión con la ARC y la carretera panamericana. El diseño vial de la obra, más no la ejecución, fue tarea de Urbisa, la empresa llamada Urbanismo y Vialidad del ingeniero vial Antonio Vincentelli Luca. La planificó El Pulpo en 1958. Y en el año 61 empieza a pensarse en la urbanización Caricuao. Esto lo explica con claridad Leopoldo Martínez Olavarría en conversación con Juan José Martín Frechilla, en la obra varias veces citada. La idea original de Caricuao fue de Alejandro Oropesa Castillo, entonces presidente del Banco Obrero, en 1946, quien se proponía comprar los terrenos de Caricuao para construir una zona industrial. El proyecto no prosperó, pero sí se compraron los terrenos. ¿A quiénes? A los descendientes de Manuel Antonio Matos, el general Matos, que fue además fundador del Banco de Venezuela y del Banco Caracas. Y concluido el trienio ADECO, que va del 45 al 48, la hacienda ya era propiedad del Banco Obrero. Y durante la década militar, entre el 48 y el 58, se pensó en construir una urbanización denominada Gran Urbanización Venezuela. Pero el énfasis estuvo puesto en la urbanización 2 de diciembre, hoy en día urbanización 23 de enero, y no estaban pensando en los lejanos terrenos de Caricuao. Cuando Betancur es electo en 1958 y gobierna a partir de 1959, se activó de nuevo el proyecto de una urbanización popular. Los primeros trazados urbanos son de 1961. Incluso algunos edificios se construyeron entre 1962 y 63, pero la mayor parte de la urbanización se construirá en el quinquenio de Raúl Leoni, entre el 64 y el 69, y concluirá el año de 1970, durante el primer gobierno de Rafael Caldera, el que va del año 69 al año 74. Bien, y llegamos al Censo Nacional de 1961. La ciudad ha llegado a tener entonces 1.336.464 habitantes. Le sigue muy lejos Maracaibo con 457.759. Después Barquisimeto con 223.026 habitantes. Después Valencia con 204.393. Después Maracay con 185.918. Y después el eje Barcelona-Puerto La Cruz con 129.059. Como vemos, en la actualidad la diferencia entre Caracas y las ciudades que le siguen se ha reducido muchísimo. Es decir, Caracas hoy en día no triplica a Maracaibo, ni de lejos, ni siquiera la duplica. Lo que señala algo que ha venido ocurriendo desde entonces: el crecimiento en términos proporcionales de 3 ciudades, Maracaibo, Valencia y Ciudad Guayana, fundada en 1961. Y en las cifras confiables del profesor Marco Negrón, tomadas de los censos oficiales y de la O6, podemos advertir el crecimiento de la ciudad. Vamos a repetirlas, que es interesante para todos.
En 1936, Caracas tiene 258.513 habitantes. En 1941 tiene 354.138 habitantes. En 1950, aquí hay un brinco grande, tiene 693.896 habitantes. Y en 1961, lo que dijimos antes, 1.336.464 habitantes. En apenas 11 años, es decir, entre 1950 y 1961, la ciudad duplicó su población. Y en apenas 25 años, es decir, entre 1936 y 1961, la ciudad sextuplicó su población. Bien, en la próxima parte del programa continuamos con nuestra historia de Caracas. Ya regresamos. En breve continúa Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de Venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de Anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio, pueden escribirnos al correo rafaelarraiz@hotmail.com. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Vamos a ver ahora el Parque del Este, inaugurado en 1962. Vamos a resumir su historia. Quien toma la decisión de expropiar la hacienda San José de la familia Díaz Rodríguez, los descendientes de Manuel Díaz Rodríguez, el gran escritor, el Fundo La Casona de Alberto Brand y el Fundo La Carlota para destinar esos terrenos a un parque, quien toma esa decisión es Carlos Delgado Chalbaud, en un decreto del 19 de mayo de 1950. En su artículo 1, ese decreto dice lo siguiente, voy a leer: se crea el Parque Nacional del Este y se declara obra de utilidad pública su construcción y acondicionamiento. Bueno, sabemos que a Delgado Chalbaud lo sucede Germán Suárez Flamerich y luego Pérez Jiménez, Marcos Pérez Jiménez. Y la idea del parque mutó a un recinto ferial donde tendría lugar una exposición internacional de Caracas. Esta incluiría tanto el Parque del Este como el aeropuerto de La Carlota. Para ello, Pérez Jiménez dispuso que Ibrahim Bellutini presidiera la comisión organizadora, mientras Andrés Roncayolo fungiera de secretario. Va a ser de Bellutini, por cierto, el acierto de contratar a Roberto Burle Marx, el célebre arquitecto de jardines brasileño, quien trajo consigo a dos arquitectos paisajistas que se quedaron en Venezuela para siempre. Me refiero a Fernando Tábora y a John Stoddart. Y a este equipo se sumó Leandro Aristeguieta, uno de los grandes botánicos del país. Por su parte, el arquitecto venezolano Alejandro Pietri acompañó en el trabajo a Burle Marx, así como el arquitecto Carlos Guinán Santos, quien diseñó el planetario Humboldt y coordinó la obra del parque junto con Tábora y Stoddart, sobre todo en las ausencias de Burle Marx, porque Burle Marx no vivía en Venezuela, vivía en Río de Janeiro, iba y venía. La participación de Guinán Santos fue decisiva. Bueno, y todo esto lo sabemos gracias al libro que publicó el Fondo de Valores Inmobiliarios, Imágenes de una Historia, un proyecto que continúa, Parque del Este, de la historiadora Verónica Fraiz. Luego, cuando regresa Betancur a la presidencia en 1959, se enamoró del proyecto del Parque del Este y lo respaldó. Entonces lo inauguró el 6 de enero de 1962
con la denominación Parque del Este Rómulo Gallegos, pero ignoro por qué no fue este el nombre que se impuso. Por lo contrario, se llamaba Parque del Este hasta 1984, cuando el presidente Jaime Lucinchi lo denominó Parque del Este Rómulo Betancourt. Betancourt había fallecido 3 años antes, en el año 81, y en el año 2006 el presidente Hugo Chávez volvió a cambiarle el nombre al parque. Ahora se llama Parque Generalísimo Francisco de Miranda. Más allá de todos estos vaivenes, lo cierto es que los caraqueños que amamos este parque siempre lo hemos llamado el Parque del Este. El Parque del Este suma 64 hectáreas de extensión. En el año 2018 abrió sus puertas una extensión del Parque del Este en terrenos del aeropuerto La Carlota, denominado Parque Simón Bolívar. Comprende una extensión de cerca de 12 hectáreas, un lago, caminerías, espacios para los deportes y ferias de diversa índole. Falta arborizarlo, realmente. Por lo pronto, la gran sorpresa para los amantes de las aves es que han divisado en la laguna que está allí aves que se detienen allí en su vuelo migratorio de 30.000 kilómetros. Cuando vienen del norte al sur o del sur al norte, y la diversidad de las especies es asombrosa. También del año 62 es el terminal de pasajeros del Nuevo Circo. Y esto fue presionado por el crecimiento de la ciudad, que el gobierno tuvo que construir al lado del Nuevo Circo de Caracas un terminal de pasajeros. Se trataba de un terminal coyuntural que respondía a una urgencia. De hecho, desapareció cuando se inauguró la línea 1 del Metro de Caracas en 1983 y se inauguraron los terminales de Oriente en 1993 y el de La Bandera en 1994. Y estos espacios pasaron a tener otro destino. Del año 62 también es la urbanización El Marqués. En su extensión hacia el este de la ciudad fue acercándose a los límites geográficos orientales, la urbe. Y entre esos límites estaban las tierras que pertenecieron al Marqués del Valle de Santiago, que se llamaba Francisco de Berroterán, y que le dan nombre a la urbanización. Por eso se llama urbanización El Marqués, porque eran los territorios de este marqués. Y comenzó siendo una urbanización de terrenos de 1.500 metros cuadrados, pero dado el crecimiento de entonces, los urbanizadores optaron por vender parcelas más pequeñas para casas y edificios. Y en los mapas de la ciudad no hemos podido precisar cuándo aparece el trazado de la avenida Rómulo Gallegos, con la que se comunica esta urbanización El Marqués en su parte alta. Luego también se conecta en su parte baja con la avenida Francisco de Miranda y varios años después con la Cota 1000. Bueno, y llegamos al gobierno de Raúl León, y hay que decir que fue uno de los gobiernos que más construyó en Caracas. Bastaría señalar la mayor parte de la urbanización Caricuao, pero también hay que señalar el distribuidor La Araña, la autopista La Araña-Coche, la conclusión de la ARC, Autopista Regional del Centro, en el tramo Tejerías-Coche. Bueno, y el ministro de Obras Públicas de todo este periodo va a ser Leopoldo Sucre Figarela, un gran venezolano. Y esta autopista del este de la que venimos hablando va a iniciar ahora un tramo largo que va de Puente Moedano, como he dicho en otros programas. Eso es donde queda el Parque Central hoy en día, hasta Caricuao. Esa construcción tomó varios años, de 1963 a 1970. Allí se construye, además de la autopista, los distribuidores Baral y La Araña, ambos proyectados por Tony Vicentelli Luca y construidos a medida que la vía avanzaba hacia Caricuao. Bien, y también de estos años es la avenida Libertador, construida entre el año 1964 y 1965. Aquí hay un detalle interesante, y es que esta avenida pudo construirse gracias a la línea del Ferrocarril Central de Venezuela,
que fue construido por los ingleses. Su estación inicial quedaba, como dijimos antes, en el Parque Los Caobos. Iba de Parque Los Caobos hasta Los Dos Caminos y luego Petare, y años después llegó a los valles del Tuy, con estaciones en Santa Lucía, Santa Teresa, Yare y Ocumare. Sobre este trazado, el urbanista Antonio Cruz Fernández, junto con el ingeniero Hermann Stelling, concibieron una vía expresa subterránea y otra superficial, destinada a comercios, oficinas y edificios de apartamentos. Se pensó en el Plan Regulador de 1952 como una de las vías que uniría el centro con el este de la ciudad, y de hecho así es. En su extremo oeste enlaza con las avenidas México y Universidad, y en su extremo este con el distribuidor Altamira en Chacao. Y en su parte subterránea cuenta con murales de los artistas Juvenal Ravelo y Mateo Manaure. El Banco Obrero en 1964 y en 1965 va a construir casas en el Cafetal y en la Trinidad. Esa labor constructora del Banco Obrero se expresó en zonas del este de la ciudad, cuando se construyeron 524 casas en el Cafetal. Estaban destinadas a la clase media y buscaban contribuir con la necesidad de viviendas de este sector de la población. Bueno, y de manera análoga, el Banco Obrero construyó 320 apartamentos en la Trinidad. Y como les dije antes, en el año 64 se concluye el tramo Coche Las Tejerías de la ARC. Este tramo fue el más complejo de construir, ya que supuso hallar la ruta entre las montañas. Recordemos que la autopista se construyó partiendo de Valencia, y de hecho el tramo Valencia-Las Tejerías se inauguró en 1957 y el viaducto de la Cabrera en 1960. Y también vamos a tener en el año 65 un conjunto de viviendas en Coche, construidas por el Banco Obrero, diseñadas por el arquitecto Dante Sabino. Edificios de 14 pisos, otros de 4 y 9 pisos. Allí viven 1.150 familias que cuentan con servicios educativos, comerciales, 300 puestos de estacionamiento. Muy cerca queda el mercado de Coche, uno de los más importantes de la ciudad. Y en 1965, la Universidad Católica Andrés Bello estrena su nueva sede. La universidad fue fundada el 24 de octubre de 1953 y pasaron 12 años para que pudiera construir su nueva sede. Entre el 53 y el 65 quedaba en la esquina de Jesuitas, al lado del Banco Central de Venezuela. La Compañía de Jesús recibió una donación de la familia Folmer en Montalbán y allí construyeron la universidad, que abrió puertas con diseño arquitectónico de Julio Volante, el arquitecto. Los edificios más recientes son obra de los arquitectos Francisco Pimentel y Oscar Capielo. Y se ha convertido esta sede en un centro cultural importantísimo para el oeste de la ciudad. En la próxima parte del programa seguiremos hablando de estas construcciones, entre otras la nueva sede del Banco Central de Venezuela en 1965 en la esquina de Carmelitas. Esta sede es diseño del arquitecto Tomás Sanabria. Bueno, primero se construyó su edificio administrativo y luego la torre financiera, que veremos en la próxima parte del programa. Veníamos hablando de la nueva sede del Banco Central de Venezuela. La torre se inauguró en el año 73 y muchos años después la Plaza Juan Pedro López en 1998. Todo el conjunto es de una notable coherencia arquitectónica y espacial, en obra limpia y mármol.
Tan articulado todo esto como el Foro Libertador que veremos luego, también obra de Sanabria. Por otra parte, algunas sedes bancarias caraqueñas se distinguen por sus magnitudes, construidas después de esta diseñada por Sanabria. Nos referimos a la Torre Mercantil de 1984, del arquitecto Manuel Fuentes, a la Torre Provincial en San Bernardino, también de 1984, diseño de Gustavo Machado, John Machado y Félix Paván. También se distingue Ciudad Banesco en el año 2004, fruto de una remodelación del edificio que ocupó en los años 60 Sears y luego Maxis, que eran tiendas por departamentos muy grandes. Y en la lista se anota la sede del Banco Unión de 1988, diseñada por Moisés Benacerraf y Carlos Gómez de Llarena, en la avenida Universidad, en el centro de Caracas. La Torre del Banco Consolidado, 1982, luego Corbanca, luego BOD y luego BNC en la urbanización La Castellana, arquitectura de Isaac Meyhilson Kluger. Y llegamos a la residencia presidencial La Casona en 1966. El presidente Leoni consideró que era necesario que el presidente de la República contara con una residencia digna y dignificante. Por ello, el gobierno compró en 1964, a través del Centro Simón Bolívar, una pequeña hacienda llamada La Pastora, perteneciente a Alfredo Brand, ubicada entre las urbanizaciones Santa Cecilia y La Carlota, con cerca de 50.000 metros cuadrados. Son 5 hectáreas. De la casa original de la hacienda quedaba poco, por ello prácticamente se construyó una nueva casa, siguiendo las pautas de la arquitectura colonial venezolana de hacienda, grandes pasillos techados, tejas y jardines tropicales. En 1966 la familia Leoni se mudó a La Casona, con 6.000 metros cuadrados de construcción y un pequeño cuartel para la guardia de honor del presidente de la República. El arquitecto de la obra fue Andrés Enrique Betancur Silva, quien hizo todo lo posible por restaurar la casa original, pero en algunos espacios no fue posible y se construyó de nuevo La Casona. Además es un museo de arte venezolano importante. Hoy en día no es utilizada como residencia presidencial y se usa como casa cultural Aquiles Nazoa, que es como se denomina. Durante muchos años fue un símbolo amable del poder político y un espacio amplio y venezolano de encuentro en aquel lugar. La Cota 1000, San Bernardino, La Castellana. Esta es la primera etapa. Se construye entre 1966 y 1969 durante el gobierno de Raúl Leoni. Ese tramo que va de San Bernardino a La Castellana. Recordemos que el total de esta vía expresa suma 14 kilómetros, bordeando las faldas del Cerro Ávila y con varios distribuidores pequeños. ¿Dónde están estos distribuidores? San Bernardino, Mari Pérez, La Florida, La Castellana, Altamira, Cebucán, Boleíta, El Marqués y el último, el distribuidor metropolitano. En 1967, el 29 de julio a las 8 de la noche, Caracas fue estremecida por un terremoto que dejó un saldo de 236 muertos y 2.000 heridos. Las zonas más afectadas fueron Altamira y Los Palos Grandes. Hoy en día se sabe que esta zona es aluvional, es decir, que entre la roca y la superficie hay cerca de 200 metros de tierra que ha sido producto de deslaves del Cerro Ávila en tiempos imprecisables. Eso no quiere decir que ahí no se pueda construir, sí se puede, pero con normas sísmicas. Los terremotos registrados desde que se fundó la ciudad de Caracas son el de 1641, el de 1766, el de 1812, hasta ahora el que mayores daños ha producido, el de 1900 y el de 1967.
En todos los casos trajo un trauma importante en la sociedad caraqueña. Además, los daños en el litoral fueron cuantiosos, sobre todo en la zona de Caraballeda. Bien, y vayamos al distribuidor La Araña, inaugurado en 1968. Los primeros croquis son del año 59. Se tardó bastante construir este distribuidor, que es el más grande y el más complejo de toda Venezuela, y con certeza de la ciudad de Caracas. Como dijimos antes, conecta la autopista Caracas-La Guaira con la autopista Francisco Fajardo, y a ambas con la autopista La Araña-Coche y la ARC con el centro del país. Y también conecta con la autopista que va a Caricuao. De modo que, bueno, es muy, muy importante. La autopista La Araña-Coche, por cierto, tiene 2 túneles que comunican a El Valle con el cementerio, de 1.200 metros de longitud. Tienen también los túneles, son los túneles del Paraíso, y hay otros que tienen 720 metros de longitud. Todo esto lo inauguró el presidente Leoni en el último año de su gobierno, en 1968. Ese año también parte de la vieja hacienda Sanssouci fue comprada por Isaac Pérez Alfonso, y él divide el terreno en 2. 33.000 metros cuadrados para viviendas y 23.000 metros cuadrados para el centro comercial Chacaíto, diseñado por el arquitecto ítalo-venezolano Antonio Pinzani. El centro comercial fue todo un acierto, privilegiando al peatón, y durante años fue una suerte de templo de las élites caraqueñas. Allí fundaron el Le Club Oscar Fonseca Colster y Bertil Kalem, 2 empresarios de la noche caraqueña, y además se erigió en el lugar más exclusivo de la ciudad. Allí estuvo también Le Drugstore y una tienda famosísima que se llamaba Carnaby. Todos estos del mundo pop de los años 60 y 70. Aclaremos que no fue el primer centro comercial de la ciudad, pero sí fue el primero grande, volcado hacia la calle, abierto, amable con el peatón, y se convirtió de inmediato en un epicentro para los caraqueños. Y el conjunto residencial Sanssouci, que es del año 68 también, es probablemente el conjunto de apartamentos más grande construido por empresarios privados. Son 12 torres de 15 pisos con 872 apartamentos. Bueno, hay un detalle muy importante, que se respetó el arbolado centenario de la hacienda Sanssouci. Esos edificios crecieron al lado de los árboles, lo que ya es un plus extraordinario para el conjunto. El diseño arquitectónico fue del maestro José Miguel Galia, pensado para que los habitantes del conjunto hicieran vida en el centro comercial Chacaíto, con solo atravesar la avenida Francisco Solano López. Del año 68 también será la Eliesa, la sede de Eliesa. En sus inicios, esto fue un proyecto de la AVE, Asociación Venezolana de Ejecutivos, en sus inicios con el apoyo de la Fundación Ford. El objeto cumplido era crear un instituto de estudios superiores de administración, con el fin de contar con los gerentes especializados para afrontar los retos del desarrollo. Estuvo presidido por Carlos Lander Márquez y Fran Briceño Fortique en la dirección ejecutiva. Y la sede de San Bernardino abrió sus puertas en 1968 y es un edificio diseñado por el arquitecto Julián Ferris. Y llegamos así al primer gobierno de Rafael Caldera, donde se construye el Parque Central. Además, a lo largo de los 5 años del gobierno de Caldera, así como Leoni tuvo el acierto de designar a Leopoldo Sucre Figarela como ministro de Obras Públicas, Caldera acertó con la designación de José Curiel Rodríguez como ministro del MOB durante los 5 años de su gobierno. Y se construye por iniciativa del Centro Simón Bolívar el Parque Central.
el Estado compró 30 hectáreas de la urbanización El Conde para construir un conjunto de viviendas cuya denominación incluye una ironía. Parque Central no es un parque, es realmente un monumento al concreto armado. La construcción se hizo por etapas y tomó 14 años terminar el conjunto. El diseño arquitectónico fue de Enrique Siso y Daniel Fernández Shaw, y la construcción fue de la empresa de Enrique Delfino, Delpre, compañía anónima. Entonces el designado por el presidente Caldera para presidir el Centro Simón Bolívar fue Gustavo Rodríguez Amengual. Bien, en la próxima parte del programa veremos algo de lo que alberga el Parque Central y otras construcciones de la época en esta última parte del programa. En breve continúa Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de Venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de Anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio, pueden escribirnos al correo rafaelarraiz@hotmail.com. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural. Parque Central, una obra que consta de 8 edificios residenciales de 44 pisos, con 317 apartamentos cada uno, y allí viven 3.500 familias. Y hay 2 torres gemelas de oficinas de 60 pisos. En su momento fueron las torres más altas de América Latina, y durante años el conjunto fue la obra más grande de concreto armado en el hemisferio occidental. La torre oeste se entregó en 1979 y la torre este en 1983. El Parque Central cuenta con 1.170 locales comerciales, 3 sótanos para 8.000 vehículos, el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, el Museo de los Niños, el Museo del Teclado, piscina techada, gimnasio, salas de cine, de teatro, salas de conferencias, restaurantes. Bueno, aunque hoy en día en un estado distinto al que tuvo durante muchos años. Hay una polémica alrededor de esto. ¿Fue un error construir unos edificios de esas dimensiones? Bueno, es una polémica abierta. Muchos arquitectos y urbanistas piensan que sí. Veamos ahora la creación de la Universidad Simón Bolívar en 1970. Aquí hay una historia curiosa que hay que señalar. Fue fundada por decreto del presidente Raúl Leoni el 18 de julio de 1967. Después de que una comisión designada por su gobierno recomendara la creación de la Universidad de Caracas, que fue como se llamó originalmente. El 30 de diciembre del 68, Leoni designa a sus primeras autoridades. El primer rector fue Eloy Lares Martínez, el vicerrector Francisco Kerdel Vegas y el secretario Miguel Ángel Pérez. Luego, una vez que asumió la presidencia de la República Rafael Caldera, se presentó una enconada polémica por la denominación de la universidad. El rector de la Universidad Central de Venezuela de entonces, Jesús María Bianco, adujo en el Consejo Nacional de Universidades que la denominación Universidad de Caracas era la inicial de la UCB y que en tal sentido no debía designarse así porque ese nombre pertenecía al pasado fundacional de la UCB. El argumento tuvo peso, recibió el respaldo de otras instituciones académicas y el presidente Caldera aprovechó para emitir un decreto de creación de la Universidad Simón Bolívar el 9 de julio de 1969. El 15 de julio designó rector fundador a Ernesto Maíz Vallenilla
ratificó a Francisco Kerdel Vegas como vicerrector académico y nombró a Federico Rivero Palacio como vicerrector administrativo. Bueno, el campus de Sartenejas, donde está la Universidad Simón Bolívar, tiene 275 hectáreas. De ellas se destinaron 165 como reserva forestal y 56 para la construcción de los edificios de la universidad. Allí hay un conjunto de 78 edificios con 20 hectáreas de áreas verdes diseñadas por Eduardo Robles Piquer Ras, un arquitecto paisajista venezolano de origen español, con obras de Alejandro Otero y Carlos Cruz Diez. El plan maestro del campus fue obra del arquitecto José Hoffman y el diseño de los edificios fue obra del arquitecto Ítalo Balbi. Ese mismo año, 1970, se funda la Universidad Metropolitana. Fue autorizada por el gobierno de Leoni el 24 de febrero de 1965, pero se inaugura el 22 de octubre de 1970, bajo la égida entusiasta del empresario Eugenio Mendoza Goiticoa. Luego, en 1975, la Universidad Metropolitana recibió la donación de Pius Schlageter, 100 hectáreas en las faldas del Ávila, en la zona de la urbanización Terrazas del Ávila, y se construyó un campus a partir de 1975, con diseño de los arquitectos Víctor Artis y Máximo Ruggiero, y también tiene la Biblioteca Pedro Graces, diseñada por Tomás Sanabria y donada por el Estado venezolano a la universidad en 1983, cuando gobernaba Luis Herrera Campins. El distribuidor El Cien Pies es de 1972. Ahí se hizo necesaria la construcción de un distribuidor que favoreciera el tránsito hacia Prados del Este. Y además se le denominó coherentemente como un insecto, porque la araña, el pulpo y el cien pies. Esto es gracioso y ojalá se mantenga así toda la vida. El centro comercial Concresa es de 1972, diseñado por el arquitecto César Pelati Esperón. Bueno, tenía considerables dimensiones en el momento en que se abrió en comparación con otros centros comerciales. Y el tramo de la autopista Francisco Fajardo entre la California y la Urbina se construyó entre 1972 y 1974. Y además conectó con la Cota 1000 y con la futura autopista Petare-Guarenas, que ya estaba en estudio en aquel momento. Entre 1972 y 1982 se construyeron las urbanizaciones Santa Fe Norte y Santa Fe Sur, La Alameda y Colinas de Vallarriba. Esta urbanización fue promovida por un grupo de médicos. Por eso tiene el acierto de que muchas de las calles llevan nombres en homenaje a grandes médicos venezolanos. Bueno, luego se construyó la Alameda y después el Centro Comercial Santa Fe, y después enlazó con Colinas de Vallarriba, y esta a su vez enlazó con Colinas de Bellomonte y a su vez con Lomas de las Mercedes. Y en Colinas de Vallarriba están dos colegios muy valorados en Caracas, la Academia Washington y el Colegio Jefferson, al igual que está el VAC, Vallarriba Athletic Center, creado en 1998, es uno de los clubes urbanos de la ciudad. Hagamos un recuento de los clubes que tiene la ciudad de Caracas en este momento. El Altamira Tenis Club se funda en 1946, el Centro Ítalo Venezolano en 1971. El antiguo Club Paraíso se convirtió en el Hogar Canario,
La sede del Club Paraíso fue construida en 1924 y pasó a ser el Hogar Canario en 1970. La Hermandad Gallega, entre las avenidas Andrés Bello y Mari Pérez, antes era el Club Casablanca. En 1946 se fundó el Club Casablanca y pasó a ser la Hermandad Gallega en 1961. El Centro Portugués en Macaracuay se construyó en 1973. El Centro Vasco en El Paraíso en 1950. El Centro Catalán en Los Palos Grandes, que fue primero el Club Los Palos Grandes, se creó en 1933 y luego pasa a ser el Centro Catalán en 1963. Está también el Centro Asturiano en Baruta en 1971. El Caracas Sport Club en El Peñón es de 1951. El Magnum City Club en la autopista de Prados del Este es de 1998. El Caracas Theater Club en San Román es de 1950. El Club Táchira es de 1955. El Caracas Racquet Club es de la década de los años 80, pero me ha sido imposible precisar el año. El Club Hípico de Caracas es de 1947. El Club Líbano Venezolano es de los años 70, fecha imprecisable. Y por último, el Club Hebraica de los años 70, con fecha imprecisable también. Y hasta aquí hemos llegado hoy en este recorrido por la historia de Caracas. En nuestro próximo programa lo iniciaremos con los clubes que nos faltan, por supuesto, que son los clubes de golf, que también tiene la ciudad dentro de la ciudad y en las afueras. Y veremos también el segundo piso de la autopista del Este y la Cota 1000 en su avance. Como siempre, ha sido un gran placer hablar para ustedes. Hasta nuestro próximo encuentro.